La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este sermón que hemos preparado en este tercer domingo del tiempo de Pentecostés. Gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Los invito para que se pongan de pie y el pasaje que vamos a meditar está tomado del Evangelio según San Mateo capítulo 9, los versículos del 9 al 13. Así nos dice la palabra de Dios. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y al oír eso, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Este es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se sienten. Estimados amigos, hermanos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quiero dar un saludo fraternal a nuestros hermanos miembros de nuestra Iglesia Luterana Cristo, como también a todos los seguidores, estudiantes y sembradores de la Academia Cristo. La Iglesia Luterana Cristo es un ministerio que existe desde el año 2008, en el cual servimos a luteranos confesionales que no tienen una congregación luterana confesional cerca a su hogar. Por lo tanto, son bienvenidos todos ustedes cuando estamos aquí reunidos, alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Estamos para servirles, porque nuestra Iglesia Luterana Cristo ofrece también diferentes clases, diferentes estudios bíblicos, los cuales siempre estamos informando a través de este servicio dominical. Pero usando esta introducción y pensando en el Evangelio de Mateo, el cual estamos meditando hoy, recordamos que hay ciertas personas que son hipocondriacas. ¿Qué es una persona hipocondriaca? Aquella que constantemente está inventando cualquier enfermedad. Cuando nos encontramos con una persona de estas, nos damos cuenta de que tienen muchas medicinas o está tratando de ir al médico para que pueda descubrir si está enfermo o no. Hablando de esta palabra hipocondriaco, espiritualmente también hay cristianos que son hipocondriacos o personas que se creen ser cristianos y son hipocondriacos. ¿Quiénes son estos? Aquellos que creen que tienen una buena relación con Dios a base del sacrificio. No les gusta mezclarse con otros que ellos llaman pecadores, pero realmente no conocen cuál es su verdadera enfermedad, el pecado. Es muy interesante cómo San Mateo, este evangelista, antes de hablar de lo que fue su conversión, nos pone el ejemplo de dos personas que fueron hipocondriacas espiritualmente. Y recuerden que son aquellas que no conocen cuál es su enfermedad, sabiendo que están enfermas, pero que no quieren mezclarse con otros para no enfermarse. Y nos cuenta el capítulo 8, los versículos del 18 al 22, que viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado y vino un escriba y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo
nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Por qué estas personas son hipocondriacos? Porque ellos dos están enfermos espiritualmente y no lo reconocen, no lo saben. Y es una manera también de mostrar de que constantemente hay una enfermedad inventada. ¿Cuál es la enfermedad que ellos inventaron? Que por medio de sus sacrificios merecen algo de Jesús. Este escriba, pues conocemos la Biblia, lo que nos dice cómo es la manera de pensar de ellos. Creen que cumplen la ley de Dios, pero sabemos que la Biblia dice que nadie por la ley puede salvarse. El otro discípulo de Jesús, o sea, ya llevaba cierto tiempo siguiendo a Jesús, pensó que Jesús iba a admirar, iba a premiar esa loable acción de ir a enterrar a su padre. Pero Jesús claramente les contestó de una manera que ellos no lo esperaban. ¿Y por qué? Porque ellos creían que para seguir a Jesús necesitaban hacer sacrificios. Estaban enfermos sin saberlo. Ellos habían inventado enfermedades y por eso son personas hipocondriacas espiritualmente. Pero también podemos encontrarnos hoy en día que hay personas que están impregnadas de santidad. ¿Y esto cómo nos damos cuenta? Porque ellos, su manera de predicar, de hablar, dicen que no mienten, que ya no son ávaros, que ellos ya han alcanzado cierta santidad igual que Jesús. Porque su vida muestra que ni aún son codiciosos. Pero, ¿por qué piensan así? Por lo mismo que estamos viendo esos dos ejemplos que puso Mateo. Creen que por medio de los sacrificios tienen la verdadera paz con Dios. Pero al otro lado estamos nosotros, pecadores, que estamos muy enfermos espiritualmente por culpa del pecado. Y es una enfermedad de muerte. Porque la Biblia nos dice, la paga del pecado es muerte. Entonces nosotros podemos ver cómo esos dos hombres, hablando del escriba, hablando del discípulo que quería enterrar a su padre, hablando de aquellos que están impregnados de esa falsa santidad, y hablando de Mateo, hablando de todos los publicanos, de todos los que estaban allí con Jesús, y hablando de usted y de yo, pues realmente tenemos un serio problema espiritual. Estamos enfermos espirituales, porque la Biblia nos dice que no somos perfectos, como el Padre en los cielos nos exige que seamos perfectos. Yo me imagino el rostro de Mateo al estar escribiendo, inspirado por Dios, esta sección del Evangelio con su conversión. Podemos observar aquí que él tiene una actitud de mostrar su enfermedad, su pecado, su problema. Estaba sentado en el banco de los tributos públicos. ¿Y esto qué quiere decir? Que Mateo está mostrando su antiguo trabajo. Si leemos Lucas y Marcos, ellos nos enseñan que él tenía otro nombre, Leví. Y lo más posible es que el cambio de este nombre muestra cómo ya iba a seguir sirviendo y siguiendo a Jesús. Pero yo quiero que notemos esto. Mateo está reconociendo su enfermedad, él está reconociendo su pecado, él está reconociendo que necesita, y en ese momento necesitó al médico. Los publicanos eran judíos que trabajaban para el Imperio Romano cobrando impuestos. Pues hasta aquí todo está bien. Pero ellos robaban, ellos exigían más, y solo por el hecho de poder tener más riquezas. Ese es el pecado
que está mostrando Mateo, que él era un ladrón. Pero otra vez concentrados en la actitud de Mateo, que está reconociendo su pecado. No está reconociendo un sacrificio, él está reconociendo que está enfermo. Preguntémonos nosotros si cuando estamos confesando nuestros pecados estamos siendo realmente sinceros. Porque si queremos ocultar nuestros pecados a Dios, estamos pecando contra el segundo mandamiento, porque el segundo mandamiento nos enseña quién es Dios, cuál es el nombre de Dios. El Espíritu Santo es Dios. Entonces, pecamos con la blasfemia contra el Espíritu Santo cuando estamos mintiéndole al Espíritu Santo, tratando de ocultar nuestros pecados. No podemos hacerlo. En nuestra vida espiritual existe lo que se llama el efecto dominó. Pensemos cuando estamos realmente enfermos. Si nos duele la cabeza, pues nos va a doler todo el cuerpo, no nos vamos a sentir bien. O cuando tenemos ciertas enfermedades, todo el cuerpo siente esa enfermedad. Es lo mismo que pasa espiritualmente. Espiritualmente, nosotros, por nuestra enfermedad del pecado, hay un efecto dominó. Me explico con este ejemplo. Si usted y yo mentimos a nuestro jefe, a nuestros jefes en el trabajo, pues ya sabemos que la mentira es un pecado contra el octavo mandamiento, pero aquí está el efecto dominó. Pecamos contra el tercer mandamiento porque la palabra de Dios nos enseña que nuestro hablar sea sí o no. Pero también pecamos contra el segundo mandamiento al creer que el Espíritu Santo no se da cuenta de que pecamos. Ahí donde los jefes o el jefe se dé cuenta que le mentimos, pues ahí se ve claramente el pecado contra el cuarto mandamiento. Pero así él no se entere. Hemos pecado también contra el cuarto mandamiento porque al mentir hemos querido sobornar la autoridad del jefe. Hemos matado nuestra reputación. Cuando mentimos, pecamos contra el quinto mandamiento al matar nuestro nombre, nuestra reputación, nuestras palabras. Y si nuestra esposa y esposo o esposo se da cuenta de que hemos pecado, van a empezar a dudar. Se dan cuenta que hemos mentido, van a empezar a dudar si en verdad vamos a cumplir esa promesa de estar juntos hasta que la muerte nos separe. Todos nosotros tenemos un dicho y lo conocemos: el que es mentiroso es ladrón. Y ese dicho se cumple y sabemos que es así, y pecamos contra el séptimo y el octavo mandamiento. Pero estarás pensando en este momento, ¿cómo yo con una mentira puedo pecar contra el 9 y el 10º mandamiento? Pues mira lo que nos explica Santiago capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Este es el efecto dominó. Por el solo hecho de usted y yo pecar contra un mandamiento, hemos pecado contra todos, y el más principal, contra el primer mandamiento, porque hemos ido en contra de lo que es la esencia de Dios, y por eso usted y yo merecemos la muerte eterna. Cuando el Espíritu Santo llegó a nuestras vidas, damos gracias por esto, porque Él nos hizo conscientes de que necesitamos confesar nuestro pecado, confesar nuestra enfermedad. Y cómo en verdad podemos entender lo que Jesús nos está enseñando hoy. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Mateo. Estos otros publicanos, pecadores que estaban sentados a la mesa de Jesús comiendo con Él. Usted y yo somos los enfermos que necesitamos de Jesús. Porque Jesús no vino a buscar a aquellos que son justos, sino a usted y a mí, que somos pecadores, y Él nos lleva al arrepentimiento.
Esas palabras también son un juicio para estos fariseos o aquellos que creen que son perdonados por sus sacrificios. Y recordemos que estamos usando ese término hipocondriaco espiritualmente. Aquellos que creen tener una buena relación con Dios a base de los sacrificios, esos sacrificios no lo van a salvar, los está condenando, Jesús los está condenando. Por eso el versículo 11 muestra el problema serio de ellos. Cómo se quejan, diciéndole a los discípulos, ¿cómo tu maestro come con publicanos y pecadores? Entonces vemos cómo estos hombres no ven lo que la Biblia nos enseña, y como lo escuchamos de Santiago capítulo 2 versículo 10, el efecto dominó. Un solo pecado hace que pequemos contra todos y cada uno de los mandamientos. Pero hoy tengo buenas noticias para usted y también para mí. Jesús no solamente comió con estos pecadores, con estos publicanos, Él no solamente comió con aquellos que estaban allí, con Mateo. Hoy está comiendo con usted y conmigo. El evangelista Juan, en el capítulo 6, los versos del 53 al 55 nos enseña. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Aquí, en estos versículos, estamos viendo la sustitución de Jesús. Estamos viendo el perdón de nuestro pecado cuando hemos ofendido a nuestro Dios con todos los mandamientos por el solo hecho de pecar una sola vez. ¿Y qué estamos viendo? Cómo Jesús nos alimenta con la palabra. ¿Qué es comer su carne? ¿Qué es beber su sangre? Cada vez que estamos leyendo la Escritura, estamos viendo cómo Él fue perfecto, cómo Él es el único justo que vino a redimirnos a usted y a mí, miserables pecadores. Cómo nosotros alimentándonos con Él, porque aquí Él está comiendo con nosotros pecadores, y ya sabemos que está comiendo con nosotros por su palabra, a través de su palabra. Nos enseña de que también somos justificados al igual que Abraham, tal como lo escuchamos en la lectura de Romanos capítulo 4, versículos 24 al 25, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado por nuestra justificación. ¿Qué estamos aquí en este momento disfrutando? Este gran gusto de comer, esa degustación de comer de la palabra de Dios, de comer de Jesús, el cual nos dice que en su vida perfecta, en su sufrimiento, muerte y resurrección, tenemos la verdadera paz. Como Jesús enseñó que esos sacrificios que ellos creían que cumplían no eran valideros para Dios, solo la misericordia. Y Jesús vino no solamente a darnos esta misericordia que necesitamos, sino que también vino a mostrar misericordia perfectamente por usted y por mí. Bueno, mis hermanos, bueno, mis amigos en Cristo Jesús, ¿qué vamos a hacer usted y yo después de tener este mensaje en nuestras manos? El Paracleto juega un papel importante en ese momento de nuestra vida espiritual. Ya no estamos enfermos espiritualmente porque el pecado ha sido perdonado y el Espíritu Santo ha puesto en nosotros una nueva vida. Y esa nueva vida es la que mostramos, que cuando mentimos pedimos perdón, que cuando ofendemos a alguien tratamos de hacer lo posible por arreglar toda esa ofensa que hicimos. No vamos a hacer acepción de personas, porque usted y yo
y ese es el tema de nuestro sermón de hoy. Somos los enfermeros que Dios nos usa para llevar a otros al médico Jesús, para traer a otros al médico Jesús. ¿Y cómo lo hacemos? Predicando la ley y el evangelio. ¿Cómo lo hacemos? Dejando que el Paracleto, el Espíritu Santo, muestre en ellos todo lo que ha cambiado nuestra vida. Porque recordemos que vivimos diferente porque somos salvos, porque somos perdonados. Les animo en este día para que recordemos que la misericordia de Dios es la única fuente que hace que usted y yo, como enfermeros de Dios, podamos ir a otros y hablarles del único y verdadero médico que es Jesús. Y que el Espíritu Santo permita que sigamos creciendo juntos en la fe hasta el último día que estemos en este mundo. Amén. Los invito para que se pongan de pie, es el momento de orar. Señor Santo, gracias infinitas te damos por no ser hipocondriacos espiritualmente, por reconocer que somos pecadores y cómo infringimos todos tus mandamientos, y damos gracias por Jesús, nuestro único Señor y Salvador. Úsanos, Señor, úsanos a cada uno de nosotros, así como usaste a Mateo para predicar, para enseñar a otros acerca de Jesús, que nosotros hagamos lo mismo. Por eso también, Señor, queremos orar por nuestra hermana Socorro en Medellín, nuestro hermano Mariano, bendícelo en estos momentos también difíciles de su salud. Nuestra hermana Yoli Vargas en Casanare, para que también le ayudes, le fortalezcas. Y seguimos orando también por nuestra hermana Nelly, acá en Medellín. También tenemos muchos hermanos que están enfermos, como nuestro hermano profesor Osvaldo en Medellín, que tuvo una fractura en su pie. Oramos por él para que pueda recuperarse. También queremos pedir una bendición, Padre Santo, por el papá de doña Piedad, la mamá de Gloria Chica, al igual que oramos por la mamá de las hermanas Agudelo, y como el papá de nuestra hermana Marianela de Chile también ha pedido oración por él. Y oramos por todos nuestros familiares y amigos que están en su lecho de enfermos. Pedimos una bendición sobre nuestros países para que podamos tener la libertad de seguir predicando el mensaje de salvación. Y también, Señor de los cielos, oramos para que Academia Cristo siga llevando el mensaje de salvación a otros, y nuestra Iglesia Luterana Cristo siga cuidando las almas de aquellos que no tienen una congregación luterana confesional cerca a su casa. Damos gracias por el techo, la comida, el vestido. Y bendice, Señor, esta semana, que nuestros pensamientos, palabras y obras estén conectadas contigo, Padre Santo. Eso lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad.